en sus Biblias Nehemías en el Antiguo Testamento. Está justo antes de Job, antes de Esther. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Capítulo 8 del libro de Nehemías. Y vamos a leer el versículo 1 al 12. Hay unos nombres ahí que son como medio trabalenguas también. Nehemías capítulo 8, verso 1 al 12, dice así de esta manera. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana y Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías y Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego le dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido todas las palabras que les habían enseñado. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros pedimos tu guía y dirección sobre este tiempo de la clase. Pedimos que los principios que hemos de compartir respecto a este aspecto en la bibliología puedan ser útiles para poder incrementar nuestra manera de acercarnos a la Escritura. Podamos sacar provecho para poder entender mucho mejor tu palabra y de esa manera poder ordenar nuestras vidas delante de ti paso a paso. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes notan allí, el relato no es nada complicado. Esto es Israel volviendo después de la cautividad, de 70 años de cautividad. Hay toda una nueva generación acá parado frente a Esdras. Él era sacerdote, pero como no había templo, en Babilonia no pudo ejercer el sacerdocio y se dedicó a estudiar la ley. 70 años estudiando la ley allí, preparándose para este momento. ¿Sí? No sabía seguramente que iba a pasar esto, pero sí Dios lo preparó. Era un escriba dirigente en la ley de Jehová, Esdras, y llegó este momento e hizo algo que es lo que marca el método de Dios para tratar con la vida de las personas, y es enseñar la Biblia y explicarla. Así es como Dios trata. Y lo que hizo aquí, parado en un púlpito, un poco más arriba para que todo el pueblo lo vea, tanto de hombres, de mujeres, de niños, de todos los que podían entender. Así que había chicos y grandes parados allí, escuchando la ley desde la mañana hasta el mediodía. Así que si usted piensa que este pastor predica largo, guarda. Porque aquí estaban desde la mañana hasta el mediodía escuchando. Y pasó algo interesante, dice que se entristecieron. Todos estos que llegaron empezaron a reconstruir la ciudad, vinieron de Babilonia. La mayoría de los judíos se quedó en Babilonia. Solamente unos 50.000 volvieron en 3 grupos, en 3 etapas.
Eran poquitos los que volvieron. Claro, la mayoría dijo, acá la ciudad es la capital mundial, voy a ir a un pueblito destruido, y la mayoría no volvió. Pero los que volvieron, había una nueva generación que había perdido el idioma casi. Y hacía falta hacer entender la ley de Dios, leyendo y haciendo entender en un idioma que antes no lo tenían. Y ahora no entienden mucho el idioma hebreo esa nueva generación. Interesante, ¿no? Y costumbres que habían adoptado ahí en Babilonia. Así que se para y empieza a leer la ley y empiezan a entristecerse, empiezan a llorar. Es tremendo esto. Y no estaba haciendo nada, ni milagro, ni estaba saltando en la plataforma. Ella estaba leyendo y explicando. Es lo que hacemos nosotros en las reuniones, leyendo y explicando el texto. Y en ese momento el Espíritu de Dios empezó a obrar y se dieron cuenta que estaban en pecado. Tremendo. Porque después lo que sigue en el relato, no lo vamos a ver ahora, pero es confesión de pecado y dejar el pecado y reordenar sus vidas delante de Dios. Se provocó lo que nosotros llamamos un avivamiento. Eso fue lo que sucedió allí. Y un avivamiento se produjo porque alguien se paró en un púlpito, empezó a explicar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios lo usó para transformar las vidas. Pasó eso sencillamente. Así es como pasan los avivamientos en la historia de la iglesia y del pueblo de Dios. Gente que se ha dedicado a estudiar la Biblia, a enseñarla y explicarla y dejar que el Espíritu de Dios después haga lo suyo tratando con los corazones. Todos los avivamientos en la historia del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta ahora en la era de la iglesia se produjeron así. Cuando la Biblia volvió a tener la prioridad dentro del pueblo de Dios y el Espíritu de Dios empezó a compungir los corazones de aquellos que estaban escuchando. Así que lo que hacemos nosotros no es otra cosa que lo que Dios ha determinado para su obrar, ¿sí? Explicar la Escritura. Bueno, eso sucedió allí y se provocó un gran avivamiento de ese pueblo que volvió de Babilonia. Y eso nos sirve como referencia a nosotros para entender algo que vamos a mirar en esta tarde con la ayuda del Señor, que es la última parte que vamos a mirar. Hay mucho más de bibliología, pero vamos a mirar solo esto, vamos a pasar Dios mediante a otra doctrina después. Pero acá completamos esto. Hemos hablado de bibliología acerca de que consiste en esto: revelación, inspiración, inerrancia, iluminación fue lo último, y esto que vamos a ver en esta tarde con la ayuda del Señor es interpretación. Necesitamos nosotros conocer algunos principios sobre esto porque eso depende mucho de nuestra vida espiritual, de la interpretación de las Escrituras. Bueno, ¿qué es interpretación? La primera pregunta, aunque seguro ustedes ya saben qué es eso, hace falta hacer el acento allí, ¿no? ¿Qué es interpretación? Bueno, porque interpretación sencillamente es explicar el significado de algo, especialmente de un idioma. Cuando alguien viene, por ejemplo, a alguna iglesia o a algún campamento a predicar en el idioma inglés, y la mayoría de nosotros aquí en Sudamérica no somos como en Centroamérica, que el inglés es más común. Entonces nosotros no entendemos, necesitamos un traductor. Nos está explicando lo que la persona en otro idioma está diciendo y lo explica el significado en nuestro idioma. Eso es lo que hace. Mayormente no es la traducción precisa, exacta así, en el sentido de que se trasladan las palabras de un lado para otro, sino que se traduce la idea, porque muchas veces hay palabras en otro idioma que no hay una palabra en el nuestro para explicar lo que significa. Entonces es el trabajo del traductor, explicar el significado de algo, especialmente de un idioma o de un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los que hablan lenguaje de señas, yo no lo sé, pero los que han aprendido eso, bueno, es todo un lenguaje, una comunicación a través de señas, ¿no? Y se está comunicando, claro, hay que entender todo lo que significa eso para saber qué están queriendo decir cuando hacen las señas, ¿no? Bueno, la música es un idioma también. Entonces, Beethoven nos quiso comunicar algo con la paralisa, ¿sí? Y la puso en un idioma, que es idioma musical, que es idioma de partituras. Entonces, cuando un músico viene, que sabe leer la partitura, él agarra su instrumento. Siempre me acuerdo de profesora de piano, cuando yo digo, bueno, profesora, ¿toco? No, vos interpretás, vos no tocás, me decía. Porque yo estoy interpretando a alguien que nos dejó en una partitura un mensaje. Entonces yo estoy interpretando con el instrumento lo que esa persona nos está queriendo decir. Y mi profesora era tan detallista que dice, mira, el método de Beethoven era así, esta técnica tenía. Bach tiene esta técnica. Si vos no tocas con esa técnica, no me estás contando lo mismo que quiso que Beethoven nos contase. Interesante, ¿no? Es comunicar lo que alguien quiso decirnos. Bueno, eso es interpretación. Así que interpretar es tratar de entender
en término bíblico, ¿no? En el sentido bíblico, es tratar de entender qué quiso decir el escritor bíblico cuando dijo lo que dijo, ¿sí? Eso es interpretación. Es tratar de entender el sentido original del pasaje bíblico. Y esto es lo que hizo justamente Esdras en aquel momento histórico de la nación de Israel. Muchos luego de 70 años de cautiverio habían perdido el idioma. Explicarle la ley y hacerla entender claramente fue la clave de ese avivamiento. Muy sencillo, es eso, sí, es lo que sucedió. Y es lo que va a hacer el pastor y cualquier predicador todas las veces que se sube a enseñar la Biblia. Explicamos el significado de cosas que se dijeron hace 2000 años y hace más de 2000 años también, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la interpretación bíblica? ¿Cuál es la importancia? Bueno, nosotros tomamos la Biblia como la base para nuestra creencia y nuestra vida práctica, ¿sí? Eso es lo que estamos aprendiendo los domingos. ¿Qué creemos y cómo vivimos, con todo lo que esas dos cosas implican, está en directa dependencia de la interpretación de la Biblia? Y el alcance se extiende hasta la eternidad. Porque si yo interpreto mal el mensaje, por ejemplo, del Evangelio, voy a hacer que no solo yo, sino que otras personas crean algo equivocado, ¿sí? Así ha pasado en un montón de sectas que han interpretado mal la Biblia y le han dado a personas un significado acerca de la salvación que no es, bueno, y ha llevado a que muchas personas van confiadas a la perdición pensando que son creyentes, ¿no? Hay quienes, habiendo oído el mensaje del Evangelio, pasan a la eternidad en consciente rechazo a la verdad, ¿sí? Hay de esa clase de personas. Pero hay y habrá quienes pasan a la eternidad sin ser salvos, pero pensando que lo son debido a una equivocada interpretación de la Biblia. Algo vamos a mencionar un poco al final del estudio hoy. ¿Sí? Es serio el tema de interpretación. Por ese sentido, todo está en dependencia, pero no solo la salvación. Nuestra práctica, nuestra vida cristiana práctica está en dependencia de la interpretación, ¿no? Está entre los muchos ejemplos que podríamos citar, pero ya muchos preguntan a veces, pastor, he visitado una iglesia donde se usa velo, las mujeres usan velo, y eso es porque citan Corintios. Bueno, saber interpretar por qué Pablo le dijo a los corintios que la mujer tenía que usar velo, entrar en la cultura de aquel momento, nos lleva a nosotros a saber si las mujeres deberían o no deberían usar velo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, cosas como esas tienen que ver con interpretar la Biblia. Cristo acusó a los fariseos de este pecado de mala interpretación, diciendo en Mateo 23:13, «Ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». En 23:15 le dijo algo parecido, dice, «Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito», o sea, un no judío, convertirlo al judaísmo, eso es un prosélito, «y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno». ¿Por qué? Porque ellos sembraban una idea de salvación que era equivocada. Una idea de salvación por obras, guardando la ley. Y ustedes le están enseñando eso y lo están haciendo hijos del infierno. Y esas personas les creen a ustedes que son líderes, les creen que eso es verdad y ellos van tranquilos a la perdición, pensando que son salvos, ¿no? Así que una mala interpretación, queridos hermanos, conlleva serias consecuencias. Por eso hay que interpretación es algo importante en la bibliología. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste una buena interpretación? O vamos a usar la palabra mejor, una correcta interpretación de la Biblia, ¿sí? Esto es muchísimo más amplio. Tengo poquito tiempo acá, pero doy las bases principales de lo que es una correcta interpretación de la Escritura, ¿sí? Bueno, en primer lugar, una correcta interpretación de las Escrituras se dice que es textual, ¿sí? Es textual, del texto. O, dicho de otra manera, tiene que estar en el texto. O sea, se debe basar en lo que el pasaje dice explícitamente. Entonces yo voy y noto, dice que Esdras hizo un púlpito y se lo puso allí. Bueno, dice el texto eso. Y además Esdras se puso una vestimenta. No dice eso, que no se puso. No está en el texto. Yo puedo imaginar muchas cosas del contexto, pero no lo dice el texto. Ahora, hay pasajes donde yo imagino la situación y puedo rellenar los espacios que el relato histórico, por ejemplo, no me da. Y eso no le hace mucho daño a la interpretación en muchos de los pasajes. Ahora, hay otros donde yo intento rellenar y puedo llegar a causar daño si yo añado cosas que el texto no está diciendo, especialmente si se trata sobre pasajes doctrinales, ¿sí? Donde se está asentando
una verdad, ¿no? Por eso es que la interpretación, una buena interpretación bíblica es textual. Cuando alguien te dice, Dios dice esto, bueno, momento. ¿Dónde dice eso? ¿En qué pasaje bíblico dice eso? Entonces, uno tiene que entrar con la persona sin ir al choque, ¿no? Pero con la persona, a mí me interesa ver dónde dice, porque dónde vos lo dijiste, porque tiene que estar, para que sea algo así, que vos lo atribuyas a Dios, decir algo, decime dónde está, en qué parte, y démelo, por favor, para ver qué dice como vos decís. Recuerdo un peluquero, desde que me casé me corta mi esposa el pelo, pero antes iba a un peluquero y él me conversaba, sabía que yo era creyente, entonces me decía, sí, porque Dios dice, ¿no? Ayúdate que, la Biblia dice, ¿no? Que ayúdate que Dios te ayudará. ¿Perdón? Así, ayúdate que, claro, esa frase se coló entre los, ayúdate que Dios te ayudará. Y en ninguna parte dice eso la Biblia. En ninguna parte está. ¿No? ¿Cuántos creyentes oran que, ay, que la sangre de Cristo me proteja, que ahora voy de viaje? Perdón, ¿dónde dice la Biblia que la sangre de Cristo te va a proteger para que no te pase nada malo? No lo dice. No lo dice. Entonces tiene que ser textual, tiene que estar en el texto y tiene que estar de una manera explícita para que nosotros podamos decir que eso es una correcta interpretación, ¿sí? Por eso el primer paso de la interpretación es leer el contenido del pasaje, asegurarnos lo que dice y no añadir ni tampoco quitar para que sea correcta la interpretación, ¿no? Y Cristo apelaba a esta regla de interpretación cuando tenía que responder a las objeciones y ataques de los religiosos de su tiempo, ¿no? ¿Cómo apelaba Cristo? ¿Se acuerdan? Cristo apelaba diciendo, ¿no habéis leído? Le decían los fariseos, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando no habéis leído que en el principio no leyeron? Porque Cristo apelaba a la regla de interpretación textual, tiene que estar allí. Y Cristo siempre recurría al texto bíblico cuando discutía sobre doctrina con los religiosos de su tiempo. Un momento, no, ¿qué dice? ¿Dónde? ¿No leyeron esto ustedes en el texto acá? Lo que ustedes están diciendo no está en la Biblia. Esa es la idea de Cristo allí, es una interpretación textual. En segundo lugar, una correcta interpretación bíblica es una interpretación gramatical, es gramatical. O sea, ¿qué quiere decir gramatical? Bueno, que respeta las reglas de la gramática. El significado de las palabras es el que el idioma le da, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia, como está escrito en un lenguaje de palabras, de un idioma, eso tiene reglas gramaticales. O sea, para que las palabras en conjunto a nosotros nos comuniquen una idea sensata y coherente, esas palabras están reguladas por la gramática, ¿sí? Cuando ustedes ustedes que son papás, ¿no? Al principio cuando los chicos eran muy pequeñitos, y venía y el chico decía delante de visitas, perro, patio, y dos palabras, y el que está de visita dice, ¿qué quiso decir? Y entonces los padres, lo que está diciendo es que el perro está en el patio y hay que entrarlo. ¿Qué hizo el papá o la mamá? Completó de manera coherente la oración. Eso es una interpretación gramatical. Las palabras tienen que estar formadas de una manera coherente y lógica, de acuerdo a las reglas de la gramática, para que comuniquen una idea sensata. Entonces eso es lo que encontramos en la Escritura. Los escritores bíblicos no cometieron errores gramaticales. Y para poder interpretarlo, nosotros debemos esmerarnos por conocer las reglas de la gramática. Yo sé que no todos. En verdad, yo me empecé a preocupar por la gramática cuando me enteré que el Señor me llamó a predicar, sino también quizá tampoco era muy ávido con la gramática. Pero si queremos interpretar correctamente un texto, debemos empezar a preocuparnos por la gramática, porque nosotros leemos bien lo que el texto dice si sabemos cómo están armadas las palabras, cómo están conjugadas las palabras, ¿sí? Eso es la gramática, la sintaxis se suele llamar, ¿no? Por eso debemos tomar las palabras en el sentido usual y ordinario, ¿sí? O sea, mesa es mesa, pie es pie, caballo es caballo, eso es. Tomamos las palabras en el sentido natural que está escrito, a menos que nosotros nos demos cuenta que el escritor está usando poesía. Sí, a menos que nos demos cuenta de eso. Entonces, cuando dice que él te cubrirá con sus alas, es un lenguaje poético. Dios no tiene alas. Está usando poesía para hacernos entender cómo Dios cuida a los suyos. ¿Sí? A menos que entendamos que el lenguaje del escritor es poesía, como en el caso de los salmos, como en el caso de Cantar de los Cantares, ahí entendemos que el sentido de la palabra ya no es el usual.
Si no es alegórico, es simbólico. Pero si no, si está todo escrito en prosa, prosa es como hablamos nosotros naturalmente, ya sabemos que el sentido de las palabras es ese. No hay que buscarle ninguna quinta pata al gato ahí. Está diciendo eso y está diciendo eso. ¿Sí? Muy bien. Tomar las palabras en el sentido de su contexto, ¿sí? Entenderlas en el contexto que está escrito todo esto aquí, leyendo desde el comienzo, versículo 1, como en este caso hasta versículo 2, hay toda una idea, y cada palabra está relacionada con todo lo que se dice ahí, ¿sí? No sacarlo del contexto de las palabras, y tomar las palabras en el sentido en que el escritor las usa. Por ejemplo, si ustedes, donde más se nota esto, lo voy a decir, se nota mucho más esta regla en Juan, el escritor, el apóstol. Si ustedes toman el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y las 3 cartas, y ustedes las leen en conjunto, así como un todo, se van a dar cuenta que utiliza siempre las mismas palabras y que siempre está enfocado en los mismos temas. Es Juan, es su estilo, hay un estilo del escritor. Y entendemos entonces cómo utiliza la palabra mundo, cómo utiliza la palabra amor. ¿A qué se refiere él cuando dice que el que guarda mis palabras, el que me ama guardará mis palabras? ¿Cómo utiliza la palabra? Bueno, todo eso tiene que ver en el estilo del escritor. Así que todas esas son reglas de la gramática y del estilo del escritor que entra dentro de eso, que nos lleva a nosotros a hacer una correcta interpretación de la escritura. Y digo esto porque esta doctrina que yo estoy enseñando, hice énfasis la semana pasada en cuanto al hecho de Cristo muriendo por los escogidos y no por todo el mundo. Bueno, por ejemplo, uno de los textos que se usa para decir que eso no es verdad es que Cristo envió al mundo a su Hijo para salvar al mundo, ¿no? Textos como esos. Bueno, hay que entender cómo está usando Juan la palabra mundo allí. Entonces ahí nos da el significado de lo que él quiso decir cuando dijo lo que dijo. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con esta regla. ¿Y qué quiero decir con eso, en verdad, cuando estoy hablando acerca de estas reglas de la gramática? Bueno, el significado de las palabras está ligado al género literario, poesía, prosa, ¿no? Pero la Biblia es un libro escrito en lenguaje de palabras. No hay un código enigmático que debemos descifrar cambiando el uso corriente de las palabras, ¿no? Por ahí se va a encontrar por una publicación que andan por la internet, que va a escuchar y decir, sí, mirá, si vos te das cuenta, mirá lo que descubrí yo, ¿no? ¿Viste cuántos escalones tiene el templo de Salomón? ¿Lo contaste? Tiene como 14, 15. Pero si vos vas a la multiplicación de los panes y contás cuántas canastas tuvieron y te da el número del anticristo. Tremendo. Encontré el código ahí secreto que estaba... No funciona así la interpretación bíblica, hermano. Por favor, tengamos cuidado. No hay nada que descifrar. No se dio en un código secreto, así como los códigos de cuando están en la guerra, que lo mandan en código, vos tenés que juntar la letra esta, la combinás con esta y la combinás con... ¡Ay, mirá! Si combinás esta letra con esta y con esta, te sale la palabra día. ¡Oh, un código oculto! No se interpreta así la Biblia. No es la manera, es como estamos leyendo, así lo interpretamos. De esa manera, ¿sí? Esa es la forma. Así han salido un montón de teorías de conspiración que han encontrado un código secreto. Encontré no sé qué cosa, el día justo que Cristo va a venir porque combiné este texto con este otro, lo que decía acá, y encontré 3 números acá que los combiné con este y mirá el número que me da. No es así y tengamos cuidado con eso. Los escritores bíblicos fueron explícitos en sus declaraciones y hablaron en el lenguaje común para que toda persona pudiera entender. Así fue y así es hoy en día. En tercer lugar, una correcta interpretación de la Biblia es histórica, ¿sí? O sea, tiene en cuenta la cultura, la geografía y las circunstancias particulares del escritor y de los destinatarios, ¿sí? Eso nos ayuda a entender cómo fueron aplicadas originalmente los principios bíblicos y lo que nosotros debemos entender que no podemos replicar contextos, ¿sí? Por ejemplo, Génesis capítulo 24, Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo, ¿no? Y el siervo de Abraham se pone a orar antes de llegar, Señor, la mujer que cuando yo llegue con mis camellos, ella que venga con el cántaro de agua y la que me ofrezca beber para mí y beber para mis camellos, esa es la que está destinada para mi Señor. ¿Cuántos jóvenes? ¿No? Señor, no sé qué va a hacer mi esposa, pero la que venga con una jarrita de agua, porque ya no tenemos jarrones y no tenemos camellos,
Y tratamos nosotros de que eso encaje en nuestro día, y ya que voy a la reunión de jóvenes hoy y me invita a mí, pero invita a mis amigos, que los pongo como camellos, entonces esa es la elegida, Señor. Bueno, no podemos replicar contextos. Lo que hacemos es sacar principios de esos contextos, porque son otra cultura, otro idioma, otros momentos. Entonces es medio peligroso replicar contextos como, por ejemplo, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie será. He llegado a este terreno fiscal, lo he pisado, mío, Señor. No. En aquel momento, además de que todo aquel lugar que pisare, estaba referido además de manera simbólica, porque el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar la tierra y obviamente iba a tener que empezar a pisar, y tenía que ver con avanzar, no quedarse ahí de brazos cruzados, porque tenía que empezar a conquistar. ¿Y sabe cuántas veces escuché eso? Hasta lo escuché en un director técnico de un equipo de fútbol. Vamos muchachos, hoy ganan, porque todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es tuyo, así que hoy pisen el campo este partido de ustedes, y perdieron. Pero bueno, tremendo. Nosotros podemos sacar cualquier cosa de la Biblia siempre con una mala interpretación. Así que tengamos cuidado, porque el contexto histórico es para entender cómo se le dijo a ellos. Cuando entiendo cómo se le dijo a ellos, entiendo qué puedo aplicar hoy a mi día y qué cosas no. Sí, bueno, esto es mucho más largo y más extenso, ¿sí? Esta regla, por ejemplo, nos permite entender el por qué solo en Santiago, la carta de Santiago, se menciona la práctica de ungir con aceite. ¿Sí? Es un caso, en casos de enfermedad, ¿no? Saben que de ese solo versículo que encontramos en todas las cartas apostólicas se ha hecho una cultura, mejor dicho, una cultura, un ritual, de que si alguien está enfermo, pastor, no me unge con aceite porque estoy enfermo. Y hay un solo versículo para eso. ¿Y cómo entiendo yo qué significa eso? Porque dijo, si alguno está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite y que oren por él. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y en una cuestión muy condensada, muy chiquita, se dice mucho. Primero, la carta a Santiago es la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Segundo, todavía no había gentiles cuando la carta a Santiago fue escrita. Tercero, ungir con aceite era muy común en el pueblo de Israel, porque el aceite se usaba como analgésico. Hoy tenemos un ibuprofeno, o un ibupiraflex, que es el que consumimos nosotros, estoy haciendo propaganda. Pero es un analgésico, te hace sentir un poco mejor. En aquel tiempo no había eso. ¿Qué había? Aceite, porque el aceite suaviza, es como analgésico. Entonces lo que está diciendo Santiago es, como el escriba judíos acostumbrados a usar eso como medicina, dice, si está enfermo, no deje de usar medicina. No estamos diciendo que no vaya al médico, hágase atender, ¿sí? Vaya ahí, porque quizás es una cuestión física nomás. Pero también puede ser que sea usted esté enfermo por causa de pecado. Y entonces vaya a los ancianos y oren por las dudas, porque quizás usted está enfermo porque está guardando un pecado. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y ahí se entiende eso, se entiende esa situación. Entonces Santiago está tratando una situación donde se ve que había hermanos enfermos hace tiempo y no se sabía qué pasaba. Bueno, pongan el aceite, si es físico, va a pasarle. Y va a calmarlo. Pero si hay pecado, necesita confesarlo. Bueno, ahí está la razón. Bueno, un contexto histórico nos ayuda a entender mucho mejor ese pasaje. En cuarto lugar, una correcta interpretación bíblica es teológica. O sea, interpretamos la verdad espiritual que el texto contiene a la luz de toda la teología bíblica. Un texto, un pasaje solo, no forma una doctrina, pero ese pasaje solo puede contener doctrina, ¿sí? No hago una doctrina de un pasaje solo, pero ese pasaje solo puede contener doctrina, o incluso puede ser un pasaje que es parte fundamental de una de las doctrinas de la Biblia, ¿no? Pero lo que interpretamos de ese texto, de ese solo texto que tenemos, debe estar sujeto y debe coincidir con todo lo que la Biblia enseña sobre esa verdad. Por ejemplo, vi esta semana un nuevo tipo de iglesia. Ahí estaba, digo, ¿qué anoté? Ahora me acordé que anoté. Vi un nuevo tipo de iglesia, me quedé así, no lo había visto hasta ahora. Pero se llama así, y se llama así literalmente, Bar Iglesia. Y tiene un cartel tipo esos que eran de antes de neón, ahora no son de neón, ¿no? Pero wow, Bar Iglesia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, estas personas que estaban siendo entrevistadas, era literalmente un bar antes, ahora seguía siendo, pero bueno,
Ellos decían antes, era un bar literalmente, un local donde funcionaba un bar. No cambiaron nada, lo único que hicieron es cambiarle el nombre. De bar le pusieron iglesia bar o bar iglesia, eso es lo que hicieron. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Bueno, es que Jesús en realidad no predicó en ninguna iglesia. Si ustedes van a ver que Jesús nunca entró en ninguna iglesia a predicar, predicaba en cualquier lugar. Entonces nosotros estamos haciendo algo nuevo, porque lo que queremos es que toda la gente llegue, lo que decían en cuanto a la intención era bíblico, pero el contexto donde ellos querían hacerlo era antibíblico. Y ellos filmaron adentro, los que estaban haciendo la entrevista, entraron y es todo como un bar con todas luces psicodélicos, no se usa más, no, pero no sé cómo se llama, pero todo así, todo lucecitas, todas pantallas grandes, todo medio oscuro en algunas zonas, ¡pum! Un bar, yo nunca entré, la verdad, pero algo así. Si usted entró debe saber ya todo lo que pasa ahí, pero todo así. Son todas mesas, no hay obviamente bancos así, no hay un púlpito, no hay nada de eso. Todas mesas para servirse como en un bar. Cantando, obviamente, alabanzas y todo eso, pero todo en un contexto de un bar. Bueno, esa persona que está diciendo eso se olvida, obviamente no conoce la Escritura. Cristo tenía el hábito de ir a la sinagoga. Desde chiquito tenía el hábito de ir a la sinagoga. No es verdad que nunca fue a la sinagoga. Siempre iba a la sinagoga, pero cuando él empezó su ministerio, entró a la sinagoga en Nazaret y le dieron el rollo del libro. ¿Cómo le van a dar el rollo del libro para leer a un desconocido? Era habitué Cristo de la sinagoga de Nazaret. Cuando a los 12 años lo encontramos en el templo. No es verdad que no iba. Es más, él iba al templo porque varios de los eventos que están relatados en los evangelios pasan en el templo de Jerusalén. Y después ignora las 21 cartas del Nuevo Testamento escritas a la iglesia. Bueno, una ignorancia completa de la Biblia. ¿Sí? Uno puede inventar cualquier cosa, interpretar mal una cosa que le parece desconociendo la Escritura. ¿Sí? Ignoran todas esas cosas, ¿verdad? Tomar un evento aislado y circunstancial como el de Cristo enseñando al aire libre y elaborar una doctrina es un error muy común y debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Como no es el de pensar que solo en las plazas se puede y se debe evangelizar, ¿no? Parece como que se volvió en algún tiempo como evangelismo, plaza. ¿Por qué? ¿Quiénes iban a las plazas a predicar? Los apóstoles, ¿sí? Pablo llegaba a una ciudad y iba a una plaza. ¿Pero por qué iba a una plaza? Se llamaban las ágoras, ¿sí? Viene del griego. Los griegos inventaron esto de juntarse en la plaza para tratar temas políticos. De ahí viene lo que es política, el ciudadano político que se interesa por los asuntos de su ciudad. Y los griegos hicieron que la plaza, en lugar de ser un lugar de descanso, se transforme en un lugar de tratar asuntos importantes. Entonces, en ese momento Pablo iba a la plaza porque todos se juntaban para una cosa en la plaza, a hablar temas importantes de la gente, y por eso iba a la plaza. Hoy la plaza no es para ir a charlar de temas importantes de la ciudadanía, es para ir a tomar mate, para ir a jugar al fútbol, para descansar, para correr. Ahora, hermanos, no está nada mal si hay que ir a la plaza a repartir folletos, no estoy diciendo eso, pero tengamos cuidado con hacer de un evento circunstancial una regla para toda la cristiandad, porque eso fue en un momento y se entendía históricamente por qué Pablo iba a las plazas ahí. Y además iba exclusivamente a la sinagoga primero y después a las plazas. Claro, y no hay sinagoga para ir. Entonces hay que tener cuidado con esto de hechos circunstanciales y después armar toda una doctrina de todo eso. Y vuelvo a decir, no está nada mal si quiere ir a la plaza a evangelizar, pero no hay ningún mandamiento que diga tú tienes que ir a la plaza porque solo ahí se hace evangelismo. Hay muchas maneras de hacer evangelismo y no solamente en la plaza. Bueno, solo eso nomás. Por ejemplo, basados en Hebreos capítulo 6 y capítulo 10, hay una corriente teológica que enseña que la salvación se pierde y que también es posible recuperarla. ¿Sí? Hay un grupo de iglesias que cree que la salvación se pierde, que la salvación que Dios nos dio la podemos perder basado en una mala interpretación de Hebreos 6 y Hebreos 10 y de otros poquitos versículos de los evangelios. Pero es interesante que decir que la salvación se pierde no concuerda con la naturaleza de Dios en primer lugar, no concuerda con lo revelado en el resto de la Biblia acerca del plan de redención, no concuerda con la naturaleza de la obra de Cristo y no concuerda con lo revelado acerca de la naturaleza del ser humano. No concuerda con un montón de doctrinas en la Biblia decir que la salvación se pierde. Entonces, cuando tomamos solo Hebreos 6
y Hebreos 10, porque nos pareció que se trata de creyentes que perdieron la salvación e ignoramos todo el resto de las doctrinas bíblicas, estamos entrando en una interpretación incorrecta. No interpretamos acerca de un solo versículo todos los demás versículos. Interpretamos ese solo versículo a la luz de toda la doctrina bíblica. Así hacemos nosotros. Si ese solo versículo nos parece dar a entender que contradice toda la demás doctrina, algo no estoy interpretando bien de ese versículo. Porque toda la demás doctrina interpreta bien ese versículo, y así debemos hacerlo nosotros, ¿sí? Bueno, eso y mucho más, ¿no? Por ejemplo, sencillamente, todas las veces que me encuentro con alguien que me dice esto, que la salvación se pierde, yo le digo, bueno, y se pierde y se recupera, digo, bueno, ¿qué pecado hace que yo pierda la salvación? ¿O cuántos? Bien, no sé, siempre me dicen algunos. Bueno, bien, ahora, ¿cómo la recupero? ¿Cuándo yo estoy seguro que puedo recuperarla? Y tercero, yo le digo, entonces si vos la podés recuperar, es un mérito tuyo. Y ya no es por gracia. No coincide con nada de la doctrina bíblica de la redención pensar que la salvación se pierde, hermanos. Es una mala interpretación de la Escritura, ¿sí? Una correcta interpretación de la Escritura lleva horas, días, semanas, meses, años y décadas, hermanos. Por eso es que debemos ser cuidadosos antes de interpretar un texto, de habernos tomado el tiempo adecuado para poder estudiarlo, ¿no? Todos los creyentes tenemos acceso a las herramientas de interpretación, aunque nosotros sabemos que no todos en realidad se abocan a esto, pero sí el pastor debe hacerlo, obviamente, porque se dedica a enseñar la Escritura. Las reglas de la interpretación responden preguntas y podemos hacer un análisis de un texto respondiendo. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿A quién, cuándo y dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Bueno, estas son todas preguntas que llevan a una buena interpretación del texto, ¿sí? Si las podemos responder de manera diligente, ¿no? Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la enseñanza desde el púlpito surge de una correcta interpretación, ¿sí? Entonces ustedes deben ser diligentes en seguirme en la lectura de los textos y seguirme lo que estoy diciendo y asegurarse que yo estoy interpretando bien la Escritura. Es su responsabilidad eso también, ¿sí? Un ejemplo triste de falta de estudio fue la teología del decisionismo, ¿sí? Esa teología de salvación del decisionismo del siglo pasado fue un ejemplo de mala interpretación de la Biblia. Esa teología del decisionismo que basaba la salvación en una decisión seguida de una oración. Y cuando se nos abrió los ojos, nos dimos cuenta cuán poco estudiamos la Biblia, porque tal cosa no se encuentra en las Escrituras. Hay un hermano que viene aquí hace unos meses ya, con quienes cada vez que nos encontramos y charlamos sobre el tema volvemos a decir lo mismo. Le digo, fulano, qué poco que estudiábamos la Biblia, ¿no? Cuando hablamos de esta doctrina del decisionismo, de la oración para salvación, porque cuando la buscamos no está en la Biblia. Y nos miramos y decimos, no estudiábamos la Biblia, qué vergüenza. Porque hoy que la conocemos y que Dios ha puesto hombres que nos han enseñado que eso no está en la Biblia, decimos, tiene razón, no está. Y cuando empezamos a estudiar no está la oración para salvación. Pero es falta de estudio. Ha sido falta de estudio para comprobar que si lo que alguien nos está diciendo está bien interpretado. Bueno, interpretación es lo último que vemos en bibliología y cuán importante es para llevar una vida cristiana correcta, ¿no? Correcta. Muy bien, hasta aquí nosotros llegamos con el estudio.